En un triángulo rectángulo, uno de los catetos mide 4 centímetros y el perímetro 12 centímetros. Hallar sus dimensiones. Se refiere a la medida de los tres lados del triángulo rectángulo. La pregunta. Bien, el problema plantea que uno de los catetos mide 4 centímetros. En el teorema de Pitágoras no existe problema en cuál se selecciona como cateto 1 o como cateto 2. Se escogió este como 4 centímetros según el dato propuesto en el problema. Cabe destacar que los otros dos lados restantes se refiere a un cateto y el otro a la hipotenusa. Como son dos lados distintos, se toman o se escogen variables distintas. Se escogió para la hipotenusa, que es el lado que está frente al ángulo opuesto, la variable x, y para la medida del otro cateto, la variable y. Luego, recordamos que el perímetro es la suma de todos los lados de cualquier polígono, pero en este caso es la suma de los tres lados del triángulo rectángulo. P es igual, que es perímetro, 4 más x más y, es lo que tenemos acá. Recuerden que la suma es conmutativa. Sustituimos perímetro por el valor que nos dan, que es 12. Y lo demás se deja planteado. En esta ecuación se trasladan a un mismo miembro los números y se dejan en el otro las variables. Entonces 4 es positivo, se transpone negativo, dejando en el segundo miembro x más y. Se realiza la resta, 12 menos 4, 8, y se deja planteado x más y, obteniendo así la ecuación 1. Acá no se puede realizar por ahora ningún procedimiento, puesto que si despejo a x va a quedar en función de y viceversa. Por lo que dejamos por allí planteada la primera ecuación. Esto se analiza de acuerdo a los datos del problema. Como el triángulo es rectángulo, se coloca el enunciado del teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Se sustituye. Hipotenusa es x va al cuadrado igual cateto 1, en este caso es 4 al cuadrado, más cateto 2, que es y va al cuadrado. Se obtiene la ecuación 2. Se utiliza en este caso el método de sustitución. Se despeja x en la primera ecuación, que es lo que dice acá. Se escribe, la primera ecuación es 8 igual a x más y. Se despeja x tal como lo dice el procedimiento. Este término es positivo, se transpone para acá negativo. 8 menos y es igual a x. Luego este despeje, que es lo que dice acá, se sustituye x en la ecuación 2. Quiere decir que en la ecuación 2, en lugar de x, voy a colocar lo que me dio el despeje. Comenzamos. X al cuadrado, en lugar de x va 8 menos y, entre paréntesis, porque es un binomio al cuadrado. Luego viene igual, 4 al cuadrado, lo dejo por ahora planteado, más y al cuadrado. Si se observa, ahora se obtiene una ecuación en función de una única variable, que es lo que se quería, que en este caso es y. Se reconoce, y por eso acá está, que esto es cuadrado de una diferencia, cuya fórmula está aquí indicada. Planteando el primer término, porque acá lo coloqué directo, se dice que entonces sería primer término al cuadrado menos doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Esto que está acá, yo lo escribí seguido acá de forma directa. 8 al cuadrado es 64, menos 2 por 8 es 16y, porque aquí se multiplica 2 por 8, más y al cuadrado. Todo esto, repito, es la equivalencia de aplicar acá cuadrado de una diferencia. Luego viene este igual, 4 al cuadrado es 16, más y al cuadrado. Luego, para trabajar con menos términos, si se observa que tengo en miembros distintos el mismo término con el mismo signo, se pueden cancelar. Este y cuadrado se cancela con este y al cuadrado. Repito, esto lo hice para trabajar con menos términos. Sin embargo, se puede despejar de otra manera y se obtiene el mismo resultado. Como me queda entonces 64 menos 16y igual a 16, se transpone directamente. Este término que es negativo pasa al segundo miembro positivo, se deja el 64 y este 16 que es positivo se transpone negativo. Se resuelve la resta, 64 menos 16 resulta 48 igual a 16y. Queda en este caso una ecuación de primer grado, donde lo que le estorba acá
a la variable y es 16, que con respecto a ella está multiplicando, se transpone dividiendo, queda 48 entre 16 es igual a y. Resolviendo la división, 48 entre 16 es 3, igual y. Entonces, apenas he obtenido el valor de un cateto, porque en este triángulo y corresponde al cateto. Se escoge, para buscar el valor de la variable que falta, una de las dos ecuaciones. Se sugiere siempre la más sencilla, por eso se escoge en este caso la primera, que es 8 igual a x más y, recordando que esta vino del análisis de perímetro. Se escribe la ecuación y se sustituye el valor de y obtenido. 8 es igual a x más y porque es el valor que se acaba de obtener. Luego queda una ecuación en función de x donde es la que tenemos que despejar. Este 3 es positivo, se transpone negativo, se resuelve la resta. 8 menos 3, 5 es igual a x. Por lo que se concluye porque pidieron las dimensiones del triángulo. La hipotenusa tiene una medida de 5 centímetros y los catetos miden 3 centímetros y 4 centímetros respectivamente. En un ejercicio de esta forma, donde hablan del perímetro, importante no colocar las unidades al principio, sino al final, en la conclusión, para facilitar el cálculo.